y es el que hizo que todos nos planteásemos, luego a nivel de Euskadi claramente, que el eje de la innovación, Pedro Luis, que voy a contar yo, ¿no?, era un eje absolutamente clave, que no era un tema de ir haciendo, que ya se venía haciendo, sino que era un tema absolutamente tractor si querías movilizar una sociedad y si querías movilizar una empresa. O sea, ese eje era un eje estratégico. Es verdad que cuando nos metemos en todo este tema de innovación y nos metemos sin saber muy bien de lo que estamos hablando, y todavía seguimos en el 2012, esto es una opinión, sin saber muy bien muchas veces de qué estamos hablando. O unos, cuando hablamos de innovación, hablamos de unas cosas y otros hablan de otras. Y si no hablamos más o menos de lo mismo, va a ser muy difícil que podamos cooperar en la sociedad, en la empresa, en los equipos. O sea que seguimos teniendo, luego haré una referencia, un cierto problema a la hora incluso de entender la innovación. Pero es verdad que se produce desde el discurso de la competitividad esa constatación de que ahora esto va. Sí me gustaría hacer un comentario, y es que parte de las moscas estas de Russell del principio nos acompañan en todos los discursos. Estamos hablando de la sociedad, estamos hablando de los estadios y estamos hablando desde nuestra visión, que es la que tenemos aquí. Vamos a hablar luego de crisis y vamos a hablar pensando como que todo el mundo está en crisis, porque nosotros la tenemos aquí. Esto hay un historiador que se llama Marx, que tiene un Marx con KS, que tiene un libro que se titula Los orígenes del mundo moderno, en donde dice que nuestro discurso está muy sesgado por lo que él llama eurocentrismo, es decir, que tendemos a ver el mundo desde el centro, y el centro es Europa y Estados Unidos. Y entonces de pronto nos preocupamos porque pensamos que vienen los chinos, ¿no? Lo que dice Marx es, los chinos y los indios ya estaban aquí. Lo que pasa es que llevamos 200 años, al hilo de la revolución industrial, etcétera, etcétera, viviendo un poco, diría Marx, del cuento, entre comillas. O sea que esto de que los chinos aparecen ahora, bueno, pues si uno analiza cómo era la economía y cómo era la sociedad en 1400, en 1500, etcétera, pues se da cuenta de que ya estaban ahí. O sea que también los discursos que hacemos, pues parte de nuestras moscas, tienen que ver, hablar de moscas comiendo no sé si es muy apropiado, pero bueno, espero que no esté provocando ningún problema. Parte de nuestras moscas tiene que ver con que el discurso que hacemos de la innovación es muy hecho desde una visión eurocentrista, desde una visión de desarrollo, desde una visión pues, de tecnología y desde una visión bastante empresarial. Pero lo que sí se produce al poner en valor la innovación es lo que yo creo que es un cambio de paradigma. Esto de los cambios de paradigma es algo que también estamos acostumbrados todos a hablar, yo solo lo voy a decir esta vez. A mí sí me parece que en el nuevo estadio competitivo, la innovación, que siempre la hemos ido trabajando en los estadios anteriores también, el reto que tiene es pasar de entenderla como un suceso que se produce, más o menos organizado, a un proceso. Es decir, cuando la innovación pasa de ser un suceso a ser un proceso, significa que la innovación pasa de ser algo más operativo a ser algo estratégico. Y yo creo que ese es el estadio en el que todavía, evidentemente hay empresas que lo vienen haciendo desde siempre, pero es el estadio en el que todavía nos encontramos. Hemos abierto como la puerta de este nuevo estadio que es el de la innovación, y estamos viendo ahí cómo hacemos que esto de la innovación realmente sea estratégico y realmente cambie nuestra manera de hacer la empresa, de hacer la sociedad,